Ya. Sí, conocí a Maduro cuando ambos éramos diputados Sí. y cuando yo Vos eras logré... diputada argentina. Yo era diputada y él era diputado. Ambos fuimos sindicalistas antes, o sea que teníamos... ¿Él era sindicalista en Él qué fue gremio? sindicalista del transporte, ¿Él que era colectivero? ¿Qué era? sí, y fue diputado y tuvo una gran influencia cuando Venezuela ingresaba al Mercosur. Y yo fui la que hice en el 2003, muy tempranamente, en la Cámara de Diputados de la Argentina, un proyecto para que Venezuela se incorporara al Mercosur, que fue aprobado por unanimidad. Así que nos encontrábamos en este tipo de actividades y de reuniones. Definime este momento de Venezuela. Pues yo creo que Venezuela está sufriendo un golpe de Estado, tal vez del formato más grotesco que hayamos conocido, ¿no? Nosotros, Chiche, tenemos muchos años y hemos visto muchos golpes de Estado en Latinoamérica, todos indefectiblemente promovidos y financiados por los Estados Unidos y sus consecuencias desastrosas. Guatemala, Nicaragua, Honduras, Chile. Pero no ostensiblemente, nunca visiblemente, claro, siempre por atrás. A veces teníamos que esperar que se abrieran los archivos. Yo quiero ir antes. Esto que está pasando a mí también me produce como cosa extraña, ¿no? Es una intervención en países soberanos, que te guste o no, después si el pueblo quiere voltearlo, que lo voltee. Yo lo que digo es lo siguiente. Antes de eso estamos con una crisis humanitaria en Venezuela. Algo pasa. Tenés inflación delirante, tenés escasez de alimentos o desabastecimiento, como quieran llamarlo. La situación por algo ocurrió. Digo, por eso quiero ir un paso atrás primero. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tendríamos que ir varios pasos atrás. O varios ¿no? pasos atrás. Para ir varios pasos atrás y para que podamos tener y compartir, que creo que es lo que puede ser interesante para salir de los lugares comunes que plantean lo que algunos llaman los medios hegemónicos y yo llamo un poco más directamente la prensa canalla, la prensa que miente, que engaña, que no tiene fuentes. Para ir un poquito más atrás, recordemos que en el 2018, en febrero del 2018, vino por acá Rex Tillerson, el canciller de Trump. Sí. Paseó por América Latina, viene en plan doctrina Monroe, América para los americanos, y viene en plan gran garrote, facilidades económicas y políticas para sus amigos y garrote para los que no siguieran su modo de vida. Y dio órdenes precisas a lo que llamó sus socios regionales, regional partners, así lo llamó principalmente a Mauricio Macri. Vino acá y alentó abiertamente un golpe de Estado contra Maduro, aleccionó a los presidentes que lo recibieron en la región, en Colombia, en México en aquel momento Peña Nieto, a Macri, a Temer, los aleccionó sobre cómo alentar un golpe en Venezuela y sobre lo riesgoso que era para nuestros países tener relaciones con China y con Rusia, que los debíamos de evitar a toda fuerza. Digamos, ese es un antecedente. Trump y Rusia Trump y China están en luna de miel. Bueno, las lunas de miel de... Pero digo, ellos están en luna de miel prácticamente. Las lunas de miel de Trump son complicadas, pero es un problema de Trump, así como los problemas de Venezuela son problemas de los venezolanos. No se trata acá, Chiche, de ver si te gusta Maduro o no te gusta Maduro, si te gusta lo que sucede o no te gusta lo que sucede. Se trata de distinguir un golpe de Estado cuando se lo ve. Se trata de defender el derecho internacional. Esto es un intervencionismo liso y llano, no tiene otras características, digamos. A mí me parece atroz este tipo de cosas de pretender voltear un gobierno desde afuera. Digamos, si vos me decís que hay una crisis institucional y elegiste un camino, bueno, pero qué sé yo. Me parece que es una decisión que tienen que tomar los venezolanos. Si hubiera una crisis institucional, primero la tendrían que juzgar los venezolanos. Por eso te digo. Y luego la crisis institucional nunca en la historia de la humanidad se ha resuelto en un golpe de Estado. Se resuelve con diálogo, se resuelve... No, a mí me hace acordar a Panamá, digamos, cuando bajó el avión de la DEA y se lo llevó a Torrijos, digo, ¿no? Es una cosa extrañísima, pero pasó en América Latina. Pasó hace 40 años. Sí, pero ahora yo nunca había visto, no sé si vos lo has visto alguna vez, a lo mejor sos más viejo que yo, no sé si... Es muy probable eso, Alicia. Es muy probable.
Pero yo viajaba en los aviones que vos controlabas, me acuerdo. En el Abro. En el Abro, en el Con Abro. turbohélice. 748. Era Sí, qué linda época. sí, muy linda. Estábamos todos enamorados de Alicia, te aviso. Me lo hubieran dicho, me lo decís ahora. Te lo decíamos, lo que pasa es que no daba bola. Vos. Estábamos todos enamorados de Alicia. Yo nunca había visto, a veces te decía, teníamos que esperar 30 años a que se revelaran los documentos de que cómo Henry Kissinger volteó a Allende, ¿no? Pero ahora sale el vicepresidente de los Estados Unidos. Eso se supo todo. Se supo, pero ahora sale en televisión, hace además unos chistes banales, habla en español, pésimo, ¿no? Vaya con Dios. Yo dije, este tipo va a sacar una guitarra, se va a poner un sombrero mexicano, ya en el colmo de la banalidad, del cualunquismo, sale a pedir un golpe de Estado y a pedirle, a darle órdenes a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y al pueblo de Venezuela, habla en nombre de los pueblos del mundo, o sea, con aquella teoría del destino manifiesto. Pero vos conocés Venezuela porque fuiste embajador. Yo lo que quiero saber es lo siguiente, ¿por qué nunca cambió su perfil productivo Venezuela? ¿Por qué siempre fue un país tan dependiente de su petróleo, digamos? Eso es lo que Pero es una falla, digo, para mí es una falla de conducción. Creo que Chávez quería hacerlo, no lo completó, porque Chávez tuvo una muerte prematura realmente. Me parece que era otro nivel. Chávez era un tipo de una formación muy importante, que no sé si la tiene Maduro. Bueno, Chávez... Por eso te pregunto a vos lo conociste? Chávez, sí, yo conocí bien a Chávez, y Chávez fue un líder regional de esos que aparecen una vez cada 100 años, porque él además tenía una visión muy completa, no estaba pensando solamente en Venezuela, él estaba pensando en Latinoamérica, estaba pensando en el mundo y estaba pensando en cómo podía aportar desde Venezuela a la construcción de un mundo multipolar que pudiera equilibrar las hegemonías pretendidas por Estados Unidos y que pudiera contribuir a la paz universal. Chávez era un líder político con una capacidad, muchas capacidades especiales y además un liderazgo carismático. Y además Venezuela tenía una mejor situación económica, tenía alto el precio del petróleo, que había sido también un logro de Chávez, y efectivamente creo que es una deficiencia muy importante de Venezuela no haber cambiado su perfil productivo, no haber... Por eso digo, yo lo que noto es que siempre fue un país que estaba débil en eso, digamos. Tiene petróleo, tiene litio, tiene un montón de cosas que evidentemente son importantes. Coltán, oro, diamantes. Pero digo, ¿por qué nunca pudo dar vuelta ese destino? Es lo que... Teniendo líderes, digo, bueno, los presidentes fueron un desastre, Caldera y todo eso, a mí no me gustaban. Pérez Jiménez tuvieron una historia terrible, pero lo que digo es, Chávez no lo hizo tampoco. Bueno, es lo que Chávez llamaba la maldición del petróleo. Sí. Tenían tanto petróleo que con eso podían importar lo que consumían y realmente eso constituye una deficiencia muy notable porque son muy dependientes de las importaciones de alimentos y dependientes de las importaciones de medicamentos. Y en este momento ellos han sufrido desde hace varios años un bloqueo de alimentos, de medicamentos, de materias primas producido y dirigido por los Estados Unidos. Además hay un sistema completamente perverso. No sé si has oído hablar de una página que se lanza desde Miami y se llama Dollar Today. Sí. Entonces Maduro, hace una semana subió los sueldos y las prestaciones, inmediatamente suben el precio del dólar paralelo y baja el poder de compra de esos salarios. Es decir, hay muchas trampas económicas puestas por los Estados Unidos. Sí, bloqueo del tema de la llegada de dólares, de la gente que manda dólares. Sí, conozco la historia esa. Pero bueno, es un tema... Ahora lo que están instalando, lo que están tratando de instalar, y por eso creo que es tan peligroso como antecedente para la región, y creo que es enormemente irresponsable que Macri haya reconocido al gobierno de un golpista. Lo que están tratando de instalar es un gobierno paralelo, un modelo parecido al de Libia, una matriz parecida a la que han aplicado en Medio Oriente, demonizar el mandatario, crear una crisis económica interna, armar a la oposición. Yo no creo que llegue a una libanización, espero que no, digamos. Espero también que no. Espero que no. Pero esa es la matriz. Hay un riesgo, sí, yo reconozco que hay un riesgo. Esa es la matriz, ¿no? Esa es la matriz. Y luego, yo no sé cuánta gente puede haber honestamente confundida
con que los Estados Unidos están buscando democracia cuando es tan obvio que están buscando petróleo, ¿no? Sí, qué sé yo, petróleo para dentro de 20 años no te va a servir para nada, me parece. Le ponen que tiran reserva para 300 años. Dentro de 20 años creo que el petróleo va a ser una molestia para todo el mundo, me parece. Bueno, es el último siglo del petróleo, sí. Es el último siglo seguro, el tema es hasta dónde llega. Alicia, es un placer tenerte acá. ¿Me dejas 2 minutos? 2 minutos, sí. Mira, yo quisiera... Uno mejor. Uno mejor. Uno no, mejor. Simplemente recordar que Maduro fue electo Sí. en mayo del año pasado por el 67% de los venezolanos, con poca participación electoral, la misma participación electoral que le dio votos a Piñera en Chile, que el segundo candidato tuvo el 20% de los votos, Henry Falcón, el tercer candidato tuvo el 10% de los votos. Hubo veedores internacionales de todos los continentes y pelajes. Nadie objetó la elección, nadie impugnó la elección. Maduro resultó electo por poder popular, que es la base de la democracia. En ese momento Rodríguez Zapatero, yo estaba ahí en mayo en Caracas, denunció, lo había hecho antes con una carta, cómo la oposición, que había logrado todos sus objetivos en una mesa de diálogo que funcionó 2 años en Dominicana, habían obtenido todo lo que querían y todo lo que habían hablado de estabilización económica, calendario electoral con la oposición, tenían las 4 lapiceras en la mesa y se levantaron de la mesa sin firmar. ¿Por qué? Recibieron una llamada de Colombia del presidente Santos, que tenía a Rex Tillerson, canciller de Trump, al lado, y les ordenó no firmen. ¿Por qué? Porque ya estaban anticipándose a que no iban a reconocer el resultado de las elecciones. Hay una carta de Rodríguez Zapatero que es muy interesante. Ayer hizo declaraciones sobre el tema, Rodríguez Zapatero. Claro, él dice, después de trabajar sin descanso durante 2 años por una convivencia pacífica, democrática, etcétera, de manera inesperada para mí el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. Y otro documento, que muy brevemente, otro día podemos charlar sobre esto, anticipa el golpe, es un documento que te voy a dejar porque realmente es muy interesante, de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, un documento secreto que reveló Snowden en el año, cuando empezó a hacer sus revelaciones. Sí. A mí me lo dio Julian Assange en Londres. Es un documento de el resumen de las estrategias de emisión de los... Dámelo. ¿Estás fumando vos? No, no fumo. Ah, tengo ese aire acondicionado. De las agencias de seguridad de Estados Unidos. Tienen 5 países que son objetivos permanentes, enduring targets: China, Rusia, Irán, Irak, Corea del Norte y Venezuela. Mirá vos. Y en el punto F, misión F, Venezuela, aconsejan y destinan agentes para que desestabilicen Venezuela, aconsejen a los responsables políticos de cómo evitar y prevenir los objetivos regionales que puedan impactar negativamente los intereses globales de los Estados Unidos, y proveer a los tomadores de decisión con una perspectiva holística de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Gracias, Alicia, un placer. Gracias a vos. Gracias por la visita. Gracias a Siempre vos. muy interesante.